y vamos a empezar a trabajar. Bueno, esto lo estuvimos trabajando el otro día en clase, ¿se acuerdan? En ejercicio uno, cuando identificamos cuando había una función, cuando no. Bueno, el ejercicio uno ya estaba hecho, ¿no es cierto? El ejercicio 2 lo habíamos hecho rápido, pero también. No, el dos lo hicimos bien. El ejercicio 3 identificar si las siguientes curvas representan o no representan funciones. A ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Bueno, vamos con el ejercicio 4. En el ejercicio 4 tenemos una serie de gráficas. Nos dice indicar cuáles de los gráficos que se muestran se ajusta mejor a cada una de las siguientes afirmaciones. Entonces, A, dice, las ventas de la industria automotriz continúan creciendo, aunque en los últimos meses el incremento, o sea, ahí debería decir el crecimiento, ha sido menor. ¿Qué gráfica representa este comportamiento, chicos? Vamos. Las ventas de la industria automotriz continúan creciendo, aunque en los últimos meses el crecimiento ha sido menor. A ver, La Última. D, la, es la última. ¿Sí? Vamos a ponerle uno, 2, 3 y 4. Le faltarían esos números. El índice de natalidad de la región correspondiente al centro de Europa estaba disminuyendo, pero en los últimos años se mantiene constante. ¿Cuál sería en este caso? a uno. La uno. Viene decayendo, esto lo vemos en forma intuitiva, y en los últimos meses medio que se mantiene constante. El precio del barril del petróleo crudo alcanzó su máximo hace 2 meses. A partir de ese punto ha comenzado a disminuir. ¿Cuál sería? La otra. Claro, el precio del petróleo sube, alcanza un punto, que después lo vamos a llamar extremo máximo, y a partir de ahí empieza a descender. Bueno, esto es como para tener un poco idea de cómo las gráficas nos pueden ayudar a interpretar un comportamiento real. Continuando. Bueno, el siguiente gráfico, que después lo voy a mostrar, muestra la relación entre la hora del día y la distancia a la que cada uno de los dos vehículos se encuentra de la ciudad de Rafael. Estos vehículos, una camioneta en línea continua y un auto línea punteada, viajan desde Rafaela a Santa Fe para volver luego a su punto de partida. O sea, la gráfica es esta. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué está indicando esta gráfica? La distancia a la que se encuentra de Santa Fe. La distancia a la que se encuentra de Santa Fe. ¿Sí? Entonces, acá tenemos las horas del día, en el eje X ponemos las horas del día, y en el eje Y la distancia a la que se encuentra de Santa Fe. ¿Está claro esto? La línea, dice que la línea punteada, la línea punteada es el auto, ¿sí? La línea punteada es el auto, vamos a ponerlo acá, la línea punteada es el auto.
y la línea continua es una camioneta. Entonces, ¿qué me está indicando esta ordenada? ¿Qué me está indicando esta ordenada? Y que acá tengo, bueno, acá tengo las 8, acá tengo las 9, acá tengo las 10. O sea que está dividido cada cuánto, cada 15 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Que a las 9 horas 45 minutos, la camioneta, ¿a qué distancia estaba de Rafaela? Y a 60 kilómetros. ¿Sí? ¿Qué distancia? ¿Está claro? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, a las 11? ¿Dónde estaba la camioneta a las 11? Y la camioneta a las 11 estaba a 100 kilómetros de Rafaela. O sea, esta ordenada está indicando a qué distancia está de Rafaela. ¿Sí? O sea que a las 11 de la mañana la camioneta estaba en Santa Fe. ¿Está claro eso? Lo que está representando este gráfico, la distancia a la que se encuentra una camioneta y un auto de Rafael. Entonces vamos a contestar las primeras preguntas, a ver si se entiende. ¿A qué hora salió el auto de la ciudad de Rafaela? El auto es el punteado. ¿A qué hora salió el auto? ¿Las 8:30? A las 8:30. A las 8:30 el auto sale de Rafaela y se empieza a apartar. O sea, esta distancia es mayor. Segundo, ¿cuánto tiempo estuvo detenida la camioneta? Recuerden que la camioneta es la línea llena. ¿Cuánto estuvo detenida la camioneta antes de llegar a la ciudad de Santa Fe? ¿Y cómo se evidencia eso en el gráfico? ¿Cuánto tiempo estuvo parada la camioneta antes de llegar a Santa Fe? Porque se paró a tomar un café, hizo una visita en Esperanza, lo que sea. ¿Desde qué hora hasta qué hora? Desde las 9 hasta las 10. Desde las 9 hasta las 10. ¿Cómo me doy cuenta? Sí, porque Allá arriba sería que... No, no. perdón, Ah, ¿viste arriba del gráfico? sí, Esa sería la parte que ya llegó a Santa Fe. claro. Ah, Esta, bien. ¿por qué? Porque acá estás a 100 kilómetros, ¿eh? Estamos, Sí. la distancia de Rafaela a Santa Fe son 100 kilómetros, ¿no es cierto? La distancia de Rafaela a Santa Fe son 100 kilómetros. ¿Está? Entonces, en esta parte quiere decir que el auto y la camioneta llegaron a Santa Fe. Ahora Sí. me pregunta cuánto tiempo estuvo parada la camioneta antes de llegar a Santa Fe. Bueno, fíjense que entre las 9 y las 10 la camioneta siempre estuvo a 60 kilómetros. O sea que estuvo parada, por ejemplo, en Esperanza. ¿Cuánto tiempo estuvo parada? No, Una hora. Desde las 9 a las 10, una hora. ¿Estamos? ¿Cómo se evidencia esto en el gráfico? Sí, porque no hay modificación de la ordenada. La ordenada es siempre la misma. ¿Eh? No hay modificación de la ordenada. Cuando decimos la ordenada es ir. No hay modificación de la ordenada de la ordenada. ¿Eso qué quiere decir? Que no varió. Eso quiere decir y que la camioneta no se movió. ¿Sí? O sea, estuvo parada. ¿Sí? ¿Cómo sigue? ¿Cuál de los dos vehículos estuvo un lapso de tiempo mayor en la ciudad de Santa Fe? ¿Mm? Estamos haciendo la B. ¿Cuál de los vehículos, cuál de los vehículos estuvo un lapso de tiempo mayor detenido en la ciudad de Santa Fe? ¿Cómo lo vemos? la camioneta. ¿La punteada cuál es? El auto está punteado, ¿no? El auto es la punteada.
Esto es la camioneta. Entonces, el auto, ¿cuánto tiempo estuvo parado en Santa Fe? ¿Cuánto tiempo estuvo en Santa Fe? Y 15 minutos. estuvo ese pedazo que está acá. ¿Sí? Estamos- que sería desde las 10:15 hasta las 10:30. O sea que el auto estuvo 15 minutos en Santa Fe. La camioneta, ¿cuánto estuvo en Santa Fe antes de pegar la vuelta? 30 minutos. Estuvo 30 minutos. ¿Está claro cómo interpretamos este gráfico? Porque por ahí puede resultar un poco confuso. ¿Estamos? Vuelvo a insistir. Este gráfico está representando la distancia, la distancia a la que está un auto y una camioneta, ¿sí? Con respecto a la ciudad de Rafaela, o sea, saliendo de la ciudad de Rafaela. ¿A cuánto está de Rafaela? ¿En qué tramo? No, a ver, D. ¿Cuánto tiempo luego de su partida tardó el auto en sobrepasar a la camioneta? ¿Mm? ¿Estamos? O sea, primero salió la camioneta salió a las 8, el auto salió a las 8:30. ¿Y en qué momento el auto pasa a la camioneta? ¿Cómo lo vemos ahí? ¿En qué momento el auto pasa a la camioneta? Y a las 9:15. Sería claro, sería este punto que está acá. ¿Estamos? Sí. A las 9:15, ambos vehículos estaban a la misma distancia, estaban a 60 kilómetros. Ambos vehículos estaban a 60 kilómetros. ¿Sí? ¿Estamos? Pero después, a partir de las 9:15, que estaríamos acá, a partir de las 9:15, la camioneta queda parada y el auto sigue su recorrido, por eso la distancia es mayor. Entonces, a las 9:15, ¿sí? la, el auto que sale más tarde, el auto que sale más tarde, ¿sí? Sobrepasa a la camioneta. Y la última pregunta es, ¿en qué tramo la velocidad es mayor? ¿En qué tramo la velocidad es mayor? ¿Cómo lo vemos eso, chicos? ¿En qué tramo la velocidad es mayor? ¿Cómo calculamos la velocidad de un móvil? O sea, si un vehículo va, por ejemplo, a 120 kilómetros por hora, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que en una hora, ¿cuánto recorre? 120 kilómetros, ¿no es cierto? 120 kilómetros. O sea que la distancia, perdón, la velocidad, ¿cómo la calculamos? Como distancia recorrida sobre tiempo. La velocidad la calculamos como distancia sobre tiempo. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, vamos a la línea continua. En este tramo, que va de las 8 hasta las 9, ¿qué distancia recorrió? Recorrió 60 kilómetros, porque salió de cero y llegó, ¿está? ¿En cuánto? En una hora. O sea que la velocidad es de 60 kilómetros por hora. ¿Estamos? En este tramo, ¿de cuánto es la velocidad? Y la velocidad es cero. ¿Por qué? Porque estuvo parado, lo vemos porque no hay modificación de las ordenanzas, de las ordenadas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo cuando la velocidad es mayor? Cuando la velocidad es mayor. Y cuando en este caso las líneas rectas tienen mayor empinamiento. ¿Sí? Cuanto mayor empinamiento tienen, eso quiere decir que recorre mayor distancia y menos tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, acá a la vuelta. Estaba a 100 kilómetros, vuelve a Rafaela. ¿Sí? Acá tenemos de las 11 a las 12. ¿Cuánto tenemos? Una hora. ¿Qué distancia recorrió? ¿Cuánto es toda esta distancia? 100 kilómetros. ¿Sí? O sea que, ¿a qué velocidad fue?
Bueno, si iba a 100 kilómetros en una hora, ¿sí? Quiere decir que la velocidad es de 100 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, En este profe. tramo, en este tramo, ¿cuánto pasó acá? Media hora, desde las 10 hasta las 10:30. Media hora, ¿sí? Media hora, media hora. ¿Y cuánto recorrió? Y estaba a 60 y llegó a Santa Fe. O sea que acá hay 40 kilómetros. Estaba a 60 kilómetros de distancia y llegó a estar a 100 kilómetros de distancia, quiere decir que recorrió 40 kilómetros. ¿Sí? Entonces, si recorrió 40 kilómetros en media hora, quiere decir que la velocidad es de 80 kilómetros por hora, porque 40 dividido un medio, ¿sí? O sea, 40 dividido un medio, nos da 80. ¿Sí? Con respecto al auto, al que va punteada, que creo que es la camioneta, ¿a qué velocidad iba a la vuelta? La camioneta, ¿a qué velocidad iba a la vuelta? O sea, ¿cuánto recorrió? Y recorrió 100 kilómetros. ¿Sí? Estamos analizando esta línea punteada. Recorrió 100 kilómetros. ¿En qué tiempo? ¿Una hora y Y media? desde las 10:30 hasta las 12. O sea que en una hora y media, en 1,5 horas. ¿Sí? ¿Estamos? Esto me da, creo que 100 dividido 1,5, eh, 66,6 puede ser. No. O sea que en definitiva, ¿cuál fue la velocidad máxima que se registró? Y la velocidad máxima fue la del auto a la vuelta a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Estamos? Porque recorrió estos 100 kilómetros de las 11 hasta las 12. ¿Estamos, chicos, con esto? No. Bueno, el siguiente gráfico muestra las temperaturas registradas a lo largo de las 24 horas de un día de agosto en la ciudad de Rafael. ¿Sí? O sea, este gráfico está representando la temperatura en un día de agosto de la ciudad de Rafael. Vamos a ver si lo puedo agrandar un poquito. Ahí. Bueno, dice, ¿cuáles fueron la mayor y la menor temperatura registrada en ese día? ¿Y a qué hora se registró cada una de ellas? ¿Cuál es la temperatura máxima registrada? ¿Qué me fijo? Sí, ¿cuál es el máximo valor de la ordenada? Que sería este, máximo valor de la ordenada. ¿De cuánto es la temperatura? Y ahí medio que la tengo que estimar, porque el piquito este, ¿sí? No llega a las 8, o sea que se ve que era un día de mucho invierno, o sea que está entre las 7 y las 8, más cerca de las 8, o sea que podríamos decir, por ejemplo, que la temperatura es de 7,8 grados. ¿Sí? La estimé, porque no llega hasta las 8. ¿Y a qué hora del día? A las 12 horas. ¿Y la temperatura mínima? ¿Y cuál es el menor valor de la ordenada? Y el valor menor de la ordenada lo tenemos acá. O sea, se registró una temperatura de cuánto. Y también tenemos que estimarla. Hay que tener en cuenta que acá las temperaturas son bajo cero. ¿Sí?
por acá tenemos el cero. Entonces, tenemos registrado una temperatura de 2 grados y medio, o sea, la temperatura mínima es de -2,5 grados. ¿Y a qué hora se registró? Y entre las 3 y las 4 podemos estimar que a las 3:30, a las 3:30 de la madrugada. A ver, digamos, D. ¿Entre qué horarios la temperatura subió? ¿De qué hora a qué hora la temperatura subió? Entre las 3:30 Entre las 3:30, muy bien, o sea, entre acá hasta las 12. y este valor. ¿Sí? Estamos, o sea, en este intervalo, la temperatura creció. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, entre las 3:30, vamos a ponerle con paréntesis, ¿sí? Hasta las 12 horas, en este intervalo, la temperatura subió. Perdón, acá sería. De 3:30 a 12. ¿Por qué pongo paréntesis? Porque si a las 12 horas la temperatura subió, no, a las 12 horas, o sea, acá, alcanzó un máximo la temperatura y a partir de ahí empezó a decrecer. O sea que no subió ni bajó, ahí alcanzó un máximo. ¿Eh? Por eso no lo incluimos al 12. Y después si vemos un poco más finito, si agudizamos un poco la visión, bueno, acá la temperatura viene bajando hasta que alcanza un punto que podríamos considerarlo acá, y acá hay un leve crecimiento de la temperatura, ¿sí? Y después empieza a bajar. Este leve crecimiento podemos decir que está entre las 20 y las 22:30. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se ve eso? Entonces, ¿en qué Sí. horario la temperatura subió? De 3:30 a 12, unión de 20 a 22:30. Después me pregunta, ¿en qué horario la temperatura disminuyó? Sí, entre las 0 y las 3:30, acá la temperatura viene bajando. Entre 0 y las 3:30, todo con paréntesis. ¿Dónde más baja? Y desde las 12 hasta las 20, dijimos, de las 12 hasta las 20. ¿Y dónde más baja? De las 22:30 a las 24. De las 22:30 hasta las 24. ¿Está? Sí, Después, profe. el punto C pregunta, ¿en algún momento la temperatura a ver, fue de 0 grados? ¿En algún momento la temperatura fue de 0 grados? ¿Cómo se evidencia en el gráfico? Y si la temperatura estuvo bajo cero en algún momento, ¿sí? ¿Estamos? Si la temperatura acá está bajo cero, o sea que acá la temperatura es negativa y acá la temperatura es positiva, quiere decir que en algún punto estuvo a 0 grados. ¿Cómo se evidencia en el gráfico? Sí, es donde la curva corta el eje de las X. ¿Sí? Estamos a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. ¿Qué temperatura hubo a las 6 de la mañana? 0 grados. ¿Sí? ¿En algún otro momento hubo 0 grados? Sí, a las 12 de la noche A las 12 de la noche, porque lo vemos acá, volvió a y a empezar, y a la 1 de la mañana. y a la 1 de la mañana. Muy bien. Entonces vamos a ordenar a la 1 de la madrugada, de la madrugada, a las 6 de la mañana y a las 24 de la noche. En estos tres puntos, acá, acá y acá, la temperatura fue de 0 grados. ¿Eh? ¿Cómo se evidencia?
Bueno, porque la ordenada es cero, ¿está? Porque corta el eje de las X. Y en ordenada, ¿qué tenemos? Y en ordenada tenemos la temperatura. Bueno, vamos a continuar el siguiente. Para las siguientes gráficas determinar, me gustaría escucharlo a todos. Tenemos estas gráficas feas. ¿Qué nos está preguntando acá? ¿Cuánto vale la función evaluada en menos 2? ¿Mm? F en menos 2. ¿Cómo hacemos? Menos 2 es un valor de X. Entonces tenemos la gráfica. Acá está el cero. Este es el menos uno, este es el menos 2. ¿Cuánto vale la función en menos 2? Cada cuadrito es una unidad. La función en menos 2 vale, ¿cuánto? Es- 3. Vamos al segundo. ¿Cuánto vale la función en menos uno? De acuerdo a esta gráfica, el menos uno que está por acá, acá está el menos uno. ¿La función tiene imagen? No, la función no tiene imagen. No tiene ordenada el menos uno, no hay ninguna ordenada. Entonces, ¿qué ponemos acá? No existe. Lo podemos simbolizar así. No existe. A ver, esto tiene que estar claro. ¿Cuánto vale la función en 2? ¿Qué pasa si x vale 2? ¿Mm? ¿Cuál sería la ordenada del 2, la imagen del 2? ¿Cuál les parece a ustedes que sería la imagen del 2? ¿No? ¿Me informa? Estamos en el 2. ¿Mm? Vamos a la gráfica de la función. Pero acá la gráfica de la función pasa de largo porque hay un punto abierto. Pero resulta que acá tiene su imagen el 2, en este punto lleno que está acá. Entonces, la imagen del 2 es el menos uno. ¿Se entiende? Lo voy a tener que mm, volver a explicar mañana, me parece. No, mañana no. A ver, ¿para qué valor de X la imagen es 3? Esto es imagen. Cuando decimos imagen, decimos el valor de X. ¿Eh? Entonces, uno, 2, 3. ¿Para qué valor de X le corresponde esta imagen? Y vamos hasta la gráfica y ahí me doy cuenta que es para el 3. ¿Sí? Entonces, si X es igual a 3, su imagen es 3. Pero acá también hay otro valor que se lo habíamos detectado antes, que es para el menos 2. O sea que si X es igual a menos 2, la imagen también es 3. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos, esto más o menos? sí, Vamos a ver si es cierto. A ver, no quiero ir preguntando porque quedo como muy vigilante, pero a ver, abran el micrófono. ¿Sí? F en menos 3. A ver, ¿cuánto es F en menos 3? La función evaluada en menos 3. Recuerden, menos 3 es un valor de X. ¿Eh? ¿Dónde está el menos 3? Acá. ¿Cuánto es el valor de la función? Bueno, voy hasta la gráfica y me fijo en el eje Y. O sea que esto en menos 3 es menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto es la función evaluada en 0? 0. ¿Sí? En X igual a 0, la ordenada es 0. ¿Cuánto es la función evaluada en 2?
¿Cuánto dirían acá, chicos? ¿Cuánto es la función evaluada en 2? No existe porque son puntos abiertos. Muy bien, no existe porque son puntos abiertos, ¿eh? En el 2, este pasa de largo, acá no, este también pasa de largo, ¿eh? Y no hay ningún... Si, por ejemplo, hubiésemos tenido un punto lleno ahí, solamente como ejemplo, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería la imagen del 2? Y en este caso, si tenemos el punto lleno ahí, en este caso la imagen del 2 sería 3, ¿sí? ¿Estamos? Pero, así como estaba la gráfica originalmente, que no estaba este punto lleno, ¿eh? La, la función evaluada en 2 no existe. A ver, ¿cuánto sería la función evaluada en 4? O en 5, perdón, porque en 4 hay que estimarlo, ¿Ves? ¿verdad? La función evaluada en 4 en 5 es 3. Muy bien. ¿Estamos? ¿Y en qué valor de x la función es menos 4? Siguiendo la gráfica. Entonces, menos 4 es un valor de la imagen, que lo tengo acá. Esto es menos 4. ¿Para qué valor de x la función vale menos 4? Y si x Cuatro. es menos 4. O sea, la función evaluada en menos 4 es igual a menos 4. ¿Está? ¿Se entiende esto, chicos? Más o menos. Más o menos, me parece. A ver, de la pantalla. Ah, me cambió la pantalla y no la estoy usando. Oh, oh, se me va a terminar el tiempo y no. De todos modos, vamos a ver, chicos. Pregunta, ¿cuánto vale la función evaluada en 0? Dale, que se me termina el tiempo. ¿Cuánto vale? La función evaluada en 0, Cero. 3.
Este punto que tenemos acá, chicos. ¿Mm? ¿Cuánto vale la función evaluada en uno? Nada, No porque tiene existe. No existe, muy bien. ¿Cuánto vale la función evaluada en 3? Dos. 2. 2, bien. ¿Cuánto vale la función evaluada en 5? cero. 0, muy bien. ¿Mm? ¿En qué punto de X la función vale 1? En 6. En 6. Bueno, ¿estamos, chicos? Ahí se me termina el tiempo. Bueno, continuamos con todo esto la clase que viene, que es el... Uf, mañana no hay clase, el miércoles que viene no hay clase porque tenemos semana de examen, así que nos vemos recién el 14 de marzo por ahí, pero vayan estudiando todo esto, ¿sí? Sí. Bueno, nos vemos entonces, que la pasen bien, hasta luego. Chao, Chao, profe, nos Chao, vemos. profe, chao, nos chicos. vemos. Chao, Bye. chao.